Hoy vamos a hablar de una crisis silenciosa que se vive en nuestras escuelas, una que no se mide con exámenes ni con diplomas, sino con el bienestar de los estudiantes. Y vamos a analizar una investigación que propone algo que suena simple, pero es revolucionario: poner el cariño y la conexión humana en el centro de todo. A ver, pensemos un momento. Si les pregunto qué es una buena educación, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente pensamos en dieces, en los primeros lugares de las competencias internacionales, ¿cierto? Pero, ¿y si esas medallas estuvieran ocultando un problema mucho más profundo? Este análisis nos obliga a preguntarnos si de verdad estamos midiendo lo que importa. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, bastante oscura. Fíjense en esta paradoja, es tremenda. Los países que siempre presumen los mejores resultados en esas famosas pruebas PISA son también los que tienen tasas altísimas de suicidio juvenil. Esto nos lleva a una pregunta súper incómoda: ¿a qué costo estamos persiguiendo ese supuesto éxito académico? Ok, para desenredar este asunto, vamos a seguir este camino. Primero, vamos a explorar bien a fondo esa paradoja. Después, nos vamos a meter de lleno al salón de clases para ver dónde empieza la crisis. De ahí pasamos al diagnóstico, que se centra en una sorprendente falta de afecto. Luego, veremos la solución, que es literalmente educar el corazón. Y al final, vamos a imaginar cómo sería un futuro más humano para nuestras escuelas. Bueno, profundicemos en esto, porque es fuerte. Un éxito académico que parece generar sufrimiento. Y no es una exageración, ¿eh? La propia Organización Mundial de la Salud ya nos advierte que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Y lo más impactante es que justo las naciones que vemos como modelo de educación están en el centro de esta tragedia. Los datos son contundentes. Países como China, Finlandia, Japón, los que siempre están en la cima de los rankings, también tienen tasas de suicidio muy preocupantes. Y ojo, que no es solo un problema de las potencias. Miren el caso de México. Quizás no está en el top de PISA, pero ocupa el 10º lugar en esta triste estadística. Al final, el veneno es el mismo en muchos lugares: una presión brutal en la casa y en la escuela, el miedo a fallar, el castigo. Ahora sí, vamos a meternos al salón de clases, que es donde todo esto se vive día a día. Porque muchas veces la raíz de la ansiedad y la frustración está en ese modelo de escuela que todos conocemos. Vamos a ver cómo es. A ver, díganme si esto no les suena. Un ambiente súper rígido, de silencio total. El maestra dicta, los alumnos copian. Cero espacio para debatir, para cuestionar. El único objetivo es memorizar un montón de cosas para pasar un examen. ¿Y el resultado? Pues obvio, estudiantes aburridos, desconectados y, lo peor de todo, que pierden por completo las ganas de aprender. La investigación que estamos analizando lo dice con todas sus letras. Un sistema que solo se enfoca en memorizar para competir en un ranking no forma personas. Crea alumnos sin corazón, sin amor y sin sentimientos. La conclusión de los investigadores es durísima. A esto no se le puede llamar educación, sino robotización traumática. Y claro, esto tiene consecuencias reales y devastadoras. Miren este dato de México. Por cada 100 niños que empiezan la primaria, solo 36 logran terminar la preparatoria a tiempo. Las cifras son frías, pero piensen en todas esas vidas, en todo ese potencial que se queda en el camino. Parece que el sistema, en lugar de impulsar, estuviera diseñado para expulsar a sus propios alumnos. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo este problema? Para encontrar la respuesta, los investigadores hicieron un diagnóstico súper profundo en una escuela primaria. Y lo que descubrieron fue revelador y apuntó a una sola causa central: una profunda, tremenda falta de afecto. Y para llegar a esa conclusión, no se quedaron solo con las calificaciones. Claro que no. Usaron un montón de herramientas: cuestionarios, encuestas a papás y maestros, pruebas para ver cómo aprende cada niño e incluso una prueba de dibujo, que es como una ventanita para asomarse a su mundo emocional. La idea era tener la foto completa, no solo un pedacito. Y aquí viene el primer gran hallazgo. Más del 60% de los estudiantes eran kinestésicos. ¿Qué es eso? Súper simple: que aprendan mejor haciendo cosas, moviéndose, experimentando. O sea, todo lo contrario al modelo tradicional de estar sentado y en silencio por horas. Ahí se empieza a entender por qué tantos chicos se sienten apáticos o les va mal. Pero la escuela no es una isla. El problema, muchas veces, también viene de casa.
Las encuestas arrojaron un dato preocupante. El 70% de los alumnos sentía que recibía poco afecto en su hogar. Y la razón principal eran los horarios de trabajo tan demandantes de los papás. O sea, el déficit de afecto empezaba mucho antes de que sonara la campana de la escuela. Pero quizá la evidencia más desgarradora vino de los dibujos. En la prueba donde les pidieron dibujar a una persona bajo la lluvia, los resultados eran un reflejo de su mundo interior. Trazos que mostraban inseguridad, miedo, un sentimiento de que valían poco, figuras chiquitas, como aplastadas, bajo una lluvia que a veces parecían lágrimas. Esos no eran solo dibujos, eran un grito silencioso. Si el diagnóstico es tan claro, falta de afecto, la solución propuesta es, a la vez, radical y muy simple. Hay que educar el corazón. Se trata de poner de forma intencional el cariño y la conexión emocional en el centro de todo el proceso de aprendizaje. Y a ver, ¿qué es eso de educación afectiva? Pues no es otra cosa que crear un ambiente de diálogo, de confianza y de ternura en el salón. Es entender que la conexión emocional entre el maestro y el alumno no es un lujo, es la herramienta más poderosa para que haya un aprendizaje de verdad y un desarrollo humano completo. El cambio de chip es total. Miren, es pasar de la rigidez al diálogo, del silencio impuesto a la conexión real, de la memorización fría a sentir lo que se aprende, y de la competencia feroz a la colaboración creativa. El objetivo es simple, crear un lugar donde cada niño se sienta seguro, valorado y, por lo tanto, listo para aprender. Hay una frase del estudio que lo resume todo. Dice que el paso del preescolar, que es más cálido, a la primaria, que es más rígida, es como si un niño saliera de su casa y perdiera el camino de vuelta. Educar con afecto, entonces, es devolverles la llave de su hogar emocional, es enseñarles a regresar a su propio corazón. Entonces, ¿cómo se ve este futuro más humano en la práctica? ¿Cómo es una escuela que de verdad pone el corazón en el centro? Bueno, pues implica transformar por completo la idea misma de lo que significa educar. El objetivo ya no puede ser tratar a los estudiantes como si fueran cajas vacías que hay que llenar de datos para que luego sean consumidores pasivos. No, la escuela del siglo XXI debe formar productores activos, personas creativas, con pensamiento crítico, capaces de resolver los problemas de su mundo. En esta nueva escuela, las prioridades cambian por completo. Se valora más el diálogo que la memoria. El bienestar emocional es tan importante como las calificaciones. Se fomenta el trabajo en equipo, no la competencia. Y lo más crucial, lo que se aprende se conecta con la vida real, para que tenga sentido, para que sirva de algo. En resumen, la misión es clarísima. Ya no necesitamos escuelas que solo se dediquen a llenar mentes con datos. Necesitamos escuelas que enseñen a pensar y con la misma importancia que enseñen a sentir, a entender sus emociones, a construir relaciones sanas, a ser seres humanos completos. Y para terminar, les dejo con esta reflexión. ¿Y si la verdadera clave para desbloquear el potencial infinito de la mente no estuviera en la mente misma, sino en el corazón? Porque toda la evidencia apunta a una verdad muy simple. Un estudiante que se siente seguro, querido y valorado es un estudiante que está listo para aprenderlo absolutamente todo.